El 7 de junio del año 1999, a las 2:40 de la tarde, Francisco Jorge Stanley Albaitero salió del restaurante El Charco de las Ranas en Perisur. El sol brillaba. Era lunes. Paco Stanley acababa de terminar de grabar un programa más de Pácatelas. Estaba de buen humor, según cuentan los testigos. Riendo, bromeando con Mario Bezares y Jorge Gil como siempre hacía. Caminó hacia su camioneta, Gran Cherokee blanca. Se subió al asiento del conductor, encendió el motor, y en ese momento 2 hombres armados se acercaron. Dispararon 17 veces. Paco Stanley murió casi instantáneamente con 4 balazos en el cráneo y la cara. Tenía 56 años de edad. Y lo que descubrirás en este video sobre las verdaderas circunstancias de su muerte, sobre las teorías que la policía nunca pudo probar, y sobre el lado oscuro de la vida de uno de los conductores más queridos de México, lo cambiará por completo tu forma de ver este caso, que sigue sin resolverse 25 años después. Esta es la historia del asesinato de Paco Stanley. No la versión sanitizada que se cuenta en los especiales de televisión. No la narrativa simple de conductor famoso asesinado aleatoriamente, sino la verdad completa, complicada y perturbadora sobre un hombre brillante que, según los rumores, vivía una doble vida, sobre conexiones con el narcotráfico que nunca fueron probadas, pero que tampoco fueron desmentidas convincentemente, sobre un caso que la justicia mexicana nunca pudo resolver, y sobre preguntas que 25 años después siguen sin respuesta. Pero antes de llegar a ese estacionamiento en Perisur, donde todo terminó, necesitas entender la gloria, porque sólo cuando comprendes lo grande que era Paco Stanley, lo amado que era, lo poderoso que era en la televisión mexicana, le puedes entender lo impactante que fue su asesinato, y lo sospechoso que fue que alguien se atreviera a matarlo de forma tan pública y brutal. Estamos en los años 90. Paco Stanley no es solo un conductor de televisión, es una institución, el rey del horario matutino, el hombre que hace que millones de mexicanos comiencen su día con una sonrisa. Pácatelas en TV Azteca es el programa más visto de las mañanas, y Paco es el centro de todo. Según cuentan quienes trabajaron con él en esa época dorada, Paco tenía un don natural para el entretenimiento. Era gracioso sin esfuerzo. Tenía timing cómico perfecto. Podía improvisar durante horas. Y tenía esa cualidad rara que hace que la gente se sienta como si lo conocieran personalmente, como si fuera su amigo, como si estuviera en su sala todas las mañanas tomando café con ellos. Físicamente, Paco en su prime era distintivo, alto, delgado, con ese cabello característico que siempre estaba perfectamente peinado, trajes impecables, una sonrisa que iluminaba la pantalla, y unos ojos que según algunos brillaban con picardía, y según otros escondían secretos que nadie conocía completamente. Pero, ¿cómo llegó ahí un hombre nacido el 3 de enero del año 1942 en una familia de clase media? La historia oficial dice que Paco comenzó su carrera en radio en los años 60, que trabajó durante décadas construyendo su reputación, que pasó por múltiples estaciones y programas antes de finalmente alcanzar la cima en los años 90 con TV Azteca. Según las versiones de personas que lo conocieron en sus inicios, Paco era trabajador incansable. Llegaba temprano, se quedaba tarde, estudiaba a los grandes conductores, perfeccionaba su oficio. No era talento natural puro, era talento combinado con dedicación absoluta. Y esa combinación
lo llevó a la cima. Su programa Pácatelas era fenómeno cultural. No era solo show de variedades, era evento diario. Celebridades querían aparecer en el programa. Músicos lanzaban sus canciones ahí. Comediantes consideraban una aparición con Paco como validación de que habían llegado. El programa tenía ratings altísimos y Paco era el centro indiscutible. Tenía equipo de colaboradores que incluía a Mario Bezares, a Jorge Gil y a otros que se convirtieron en parte integral del show. Según las versiones de quienes trabajaban en el programa, Paco era generoso con dar oportunidades. Mario Bezares, por ejemplo, había sido descubierto por Paco y elevado a fama nacional. El gallinazo de Mario se convirtió en personaje icónico gracias a la plataforma que Paco le dio. Pero también había, según algunos reportes, jerarquía clara. Paco era la estrella. Los demás eran secundarios, y Paco lo sabía. Según personas que trabajaron en el programa, podía ser generoso y amable un día, y distante o incluso duro al siguiente. Era hombre complejo, no el personaje unidimensional alegre que veía el público. Su vida personal también era complicada. Había estado casado con Talina Fernández, otra personalidad famosa de la televisión mexicana, en los años 60. Tuvieron un hijo, Francisco Stanley Fernández, quien se haría conocido como Paco Stanley Jr. o Paul Stanley. Pero el matrimonio terminó, y según las versiones de Talina en entrevistas posteriores, no fue separación amigable. Paco se casó después con Mónica Pastrana. Tuvieron 2 hijas, pero ese matrimonio también tuvo problemas según los rumores. Algunos decían que Paco era mujeriego, que tenía aventuras constantes, que su fama le daba acceso a mujeres y que él lo aprovechaba sin remordimiento. Y luego estaban los rumores más oscuros, los que nunca fueron confirmados públicamente durante su vida, pero que circulaban en la industria. Rumores de adicciones, de fiestas desenfrenadas, de conexiones con gente peligrosa, de una vida nocturna que contrastaba completamente con la imagen familiar y alegre que proyectaba en televisión todas las mañanas. Según algunas versiones, Paco consumía cocaína, no ocasionalmente, sino regularmente, que había fiestas después de los programas donde las drogas fluían libremente, que Paco estaba en el centro de ese mundo. Pero estos eran rumores, chismes de industria, nada que pudiera ser probado, y ciertamente nada que Paco admitiera públicamente. También había rumores sobre deudas. Según algunas versiones, Paco vivía por encima de sus medios, que a pesar de ganar muy bien en TV Azteca, gastaba más de lo que entraba, que debía dinero a gente equivocada, o que estaba en situaciones financieras complicadas que el público nunca vio. Y luego estaban los rumores más peligrosos, los que eventualmente serían explorados después de su muerte, pero que nunca fueron probados. Rumores de que Paco tenía conexiones con el narcotráfico, que asistía a fiestas organizadas por narcotraficantes, que tal vez incluso lavaba dinero a través de sus negocios, que su estilo de vida extravagante no podía ser explicado solo por su salario de televisión. Estos rumores eran susurrados, nunca gritados, porque en México de los años 90, cuando el narcotráfico estaba creciendo en poder, pero antes de que la violencia alcanzara los niveles que alcanzaría en los años 2000, había tregua tácita. Los narcotraficantes no tocaban a las celebridades, y las celebridades no hacían preguntas sobre de dónde venía el dinero en ciertas fiestas a las que asistían. Pero si estos rumores tenían algo de verdad, entonces Paco Stanley
estaba caminando en línea extremadamente peligrosa, porque una cosa es asistir a fiestas, otra cosa completamente diferente es estar involucrado en el negocio. Y si Paco había cruzado esa línea de alguna forma que nunca sabremos con certeza, o entonces estaba poniendo su vida en riesgo de formas que tal vez no comprendía completamente. Su relación con sus hijos también era complicada según los reportes. Paul Stanley, su hijo con Talina, estaba tratando de forjar su propia carrera en el entretenimiento. Y según algunas versiones, había tensión entre ellos. Paul quería ser reconocido por su propio talento, no solo como el hijo de Paco Stanley. Y Paco, según algunos, no siempre era el padre más presente o apoyo. Las hijas con Mónica Pastrana eran más jóvenes, y según las versiones que han emergido a lo largo de los años, Paco las amaba, pero estaba frecuentemente ausente. Trabajaba mucho, salía mucho, y cuando estaba en casa, según algunos reportes, no siempre estaba presente emocionalmente. Pero nada de esto importaba al público que lo veía todas las mañanas. Para ellos, Paco Stanley era figura querida, el tío divertido, el amigo que nunca tenías, pero que sentías que conocías. Era parte de la rutina matutina de millones de familias mexicanas, y parecía intocable. Y entonces llegó ese lunes, 7 de junio del año 1999, un día que comenzó normal y que terminaría cambiando la historia de la televisión mexicana para siempre. Si estas historias sobre cómo nuestros ídolos vivían vidas secretas que el público nunca vio te impactan, si quieres conocer las verdades completas detrás de los casos más famosos de México sin censura y con toda su complejidad, suscríbete a Rostros y Destinos, porque aquí honramos la memoria contando la historia completa, no la versión oficial. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre el día del asesinato es devastador. La mañana del 7 de junio del año 1999 transcurrió normal para Paco Stanley. Según los reportes de ese día, llegó a las instalaciones de TV Azteca en la mañana. Grabó el programa Pácatelas como siempre. El programa salió bien. Paco estaba de buen humor según testigos. Bromeaba con su equipo. Todo parecía completamente normal. Después de la grabación, según la versión de los eventos que se conoce públicamente, Paco decidió ir a comer con Mario Bezares y Jorge Gil. Eligieron El Charco de las Ranas, un restaurante en la zona de Perisur, al sur de la Ciudad de México. No era lugar particularmente lujoso. Era restaurante popular, donde mucha gente de la industria del entretenimiento comía regularmente. Llegaron aproximadamente a las 12 del mediodía. Según los testigos que estaban en el restaurante ese día, Paco estaba relajado. Comieron, bebieron, conversaron. Paco saludó a algunas personas que lo reconocieron. Firmó algunos autógrafos. Era tarde normal para un lunes. La comida duró aproximadamente 2 horas y media. Según los reportes, pidieron la cuenta alrededor de las 2:30 de la tarde. Pagaron y se prepararon para irse. Paco salió primero del restaurante caminando hacia el estacionamiento donde había dejado su camioneta Grand Cherokee blanca. Y aquí es donde las versiones de lo que pasó exactamente comienzan a variar según quien las cuente. La versión oficial, basada en testimonios y en la investigación policial, dice lo siguiente. Paco caminó hacia su camioneta. Se subió al asiento del conductor. Mario Bezares y Jorge Gil estaban todavía caminando hacia sus propios vehículos. Y en ese momento,
2 hombres aparecieron. Según los testigos, uno de ellos se acercó al lado del conductor de la camioneta de Paco. El otro cubrió el área. Los hombres abrieron fuego. Dispararon múltiples veces. Según el reporte forense, 17 disparos en total fueron hechos. 4 de ellos impactaron a Paco Stanley en el cráneo y en la cara. Los demás impactaron la camioneta. Todo sucedió en segundos. Jorge Gil, quien según los reportes estaba cerca, resultó herido por una bala que le atravesó el codo. No estaba claro si fue bala dirigida a él o bala perdida. Pero el resultado fue que quedó herido en el ataque. Los asesinos huyeron inmediatamente. Según los testigos, corrieron hacia un vehículo que los esperaba y escaparon. Todo el ataque, desde los primeros disparos hasta la huida, duró menos de 1 minuto. Fue ejecución profesional, rápida, brutal, efectiva. Paco Stanley fue declarado muerto en el lugar. Los paramédicos llegaron, pero no había nada que hacer. Las heridas en su cabeza eran fatales. Había muerto casi instantáneamente. La noticia se esparció por México como incendio. Interrumpieron la programación regular en todas las estaciones de televisión. Paco Stanley ha sido asesinado. Las palabras que nadie esperaba escuchar. El conductor más querido de las mañanas mexicanas estaba muerto. Asesinado en plena luz del día en un estacionamiento público. El shock fue nacional. La gente no podía creerlo. ¿Paco Stanley? ¿El hombre que los hacía reír todas las mañanas? ¿Muerto? ¿Asesinado? ¿Por qué? ¿Quién haría algo así? Y entonces comenzaron las preguntas que nunca fueron respondidas satisfactoriamente. ¿Por qué fue asesinado Paco Stanley? ¿Fue robo que salió mal? Pero no le robaron nada. Su reloj caro seguía en su muñeca. Su cartera estaba intacta. Claramente no fue robo. ¿Fue asesinato por encargo? Eso parecía más probable. La forma profesional del ataque, la precisión, la huida coordinada, o todo apuntaba a que alguien había pagado para que Paco Stanley fuera eliminado. Pero ¿quién y por qué? La investigación comenzó inmediatamente, y rápidamente se convirtió en uno de los casos más polémicos y mal manejados en la historia del sistema judicial mexicano. Porque en lugar de enfocarse en encontrar a los asesinos materiales y a quien los había contratado, la investigación tomó giro que muchos considerarían absurdo. Arrestaron a Mario Bezares, el compañero y amigo de Paco, el hombre que había estado comiendo con él momentos antes, quien según algunas versiones había sido como hermano menor para Paco durante años. Lo acusaron de participar en el asesinato. La teoría de la fiscalía era que Mario Bezares había sido cómplice, que había ayudado a planear el asesinato, que había llevado a Paco a ese restaurante en ese día específico, sabiendo lo que pasaría, o que era traidor que había entregado a su amigo y mentor a los asesinos. También arrestaron a Jorge Gil y a Paola Durante, una edecán que trabajaba en el programa. La teoría era que todos ellos estaban involucrados en conspiración para asesinar a Paco Stanley. Pero los motivos propuestos eran vagos. Algunos decían que era por celos profesionales, otros que era por dinero. Las versiones variaban. Mario Bezares pasó casi 1 año en prisión preventiva. Paola Durante también. Jorge Gil fue liberado más rápidamente por sus heridas, pero el daño a sus reputaciones ya estaba hecho. En la corte de la opinión pública, muchos los habían declarado culpables antes de que hubiera juicio. Pero había problema masivo con el caso de la fiscalía. No tenían evidencia real. No había pruebas físicas que conectaran a Mario Bezares con los asesinos.
No había testigos que lo hubieran visto conspirando. No había llamadas telefónicas comprometedoras. No había transferencias de dinero sospechosas. No había nada más que teoría de que él debía estar involucrado porque estaba ahí. Y eventualmente, después de casi un año, un juez determinó que no había caso. Mario Bezares y Paola Durante fueron liberados, no porque se probara su inocencia definitivamente, sino porque no había evidencia suficiente de su culpabilidad. Es distinción importante. Mario salió de prisión con su vida destruida. Su carrera estaba arruinada, su reputación manchada. Mucha gente en México creía que era culpable y que había escapado por tecnicismos legales. Pasaría años tratando de reconstruir su imagen, y según él mismo ha dicho en entrevistas posteriores, nunca se recuperó completamente del trauma de ser acusado de asesinar a su amigo. Paola Durante salió aún más traumatizada. Era joven. Había estado en lugar equivocado en momento equivocado. Y pagó precio terrible por ello. Según ella ha contado, nunca entendió por qué fue acusada. Simplemente trabajaba en el programa. No tenía nada que ver con lo que fuera que estuviera pasando en la vida de Paco Stanley. Pero mientras Mario y Paola eran perseguidos por la fiscalía, los verdaderos asesinos nunca fueron capturados. Los dos hombres que dispararon contra Paco Stanley ese día escaparon. Y hasta el día de hoy, a 25 años después, oficialmente siguen libres. Nadie ha sido condenado por el asesinato de Paco Stanley. Y eso lleva a las teorías. Porque en ausencia de respuestas oficiales, la gente crea sus propias explicaciones. Y en el caso de Paco Stanley, las teorías abundan. Si esta historia te impacta, si quieres conocer otros casos sin resolver del entretenimiento mexicano, donde la verdad nunca salió completamente a la luz, no puedes perderte nuestro video sobre Pedro Infante y las teorías de que fingió su muerte, un misterio que México debate hasta hoy. Otro caso donde las preguntas superan a las respuestas. Búscalo en nuestro canal Rostros y Destinos. La teoría más popular, la que más personas en México parecen creer, es la conexión con el narcotráfico. Según esta versión, Paco Stanley estaba involucrado de alguna forma con narcotraficantes, o tal vez asistía a sus fiestas, tal vez les lavaba dinero, tal vez consumía sus productos y debía dinero. Las versiones varían en los detalles, pero coinciden en el punto central. Paco cruzó alguna línea con gente muy peligrosa, y según esta teoría, fue asesinado como mensaje, o como castigo, o como forma de cerrar cabo suelto. Los narcotraficantes no perdonan traiciones, no aceptan deudas sin pagar, y no toleran que sus secretos sean compartidos. Si Paco había violado alguna de esas reglas, el resultado sería ejecución. La evidencia para esta teoría es circunstancial, pero existe. Durante la investigación, emergieron reportes de que Paco había sido visto en fiestas organizadas por figuras conocidas del narcotráfico, que su estilo de vida lujoso no podía ser explicado completamente por su salario de televisión, que tenía conexiones con gente que, según los rumores, estaba involucrada en el negocio de las drogas. También hubo reportes de que poco antes de su muerte, Paco había estado nervioso. Según algunas versiones, había comentado a amigos cercanos que tenía problemas, que gente peligrosa estaba molesta con él, que temía por su seguridad. Estos reportes nunca fueron confirmados oficialmente, pero circularon ampliamente. Otra teoría, menos popular pero que tiene sus defensores, es que el asesinato estaba relacionado con celos o conflictos personales.
Según esta versión, Paco había tenido aventura con mujer equivocada, o había ofendido a hombre poderoso, o había hecho enemigo que decidió tomar venganza de la forma más brutal posible. La evidencia para esta teoría es aún más débil. Básicamente se basa en el hecho de que Paco era mujeriego conocido y que en algún punto podría haber cruzado línea con la pareja o expareja de alguien dispuesto a matarlo por ello. Pero no hay nombres específicos, que no hay acusaciones concretas, solo especulación. Una tercera teoría, que casi nadie defiende hoy, pero que tuvo algún apoyo inicial, era que Mario Bezares sí estuvo involucrado. Según esta versión, Mario estaba celoso de Paco, o resentido de vivir en su sombra, o quería tomar su lugar en la televisión. Y por alguna combinación de estos motivos, conspiró para matarlo. El problema con esta teoría es que no tiene sentido lógico ni evidencia que la apoye. Mario debía su carrera completamente a Paco. Sin Paco, Mario no era nadie. Matar a Paco sería como cortarse las piernas. Y de hecho, eso es exactamente lo que pasó. Después de la muerte de Paco y de ser acusado del asesinato, la carrera de Mario fue destruida durante años. Además, todos los que conocían su relación dicen que Mario adoraba a Paco. Lo veía como mentor, como hermano mayor, como la persona que le había dado oportunidad que cambió su vida. La idea de que lo traicionaría de forma tan brutal simplemente no encaja con lo que la gente que los conocía observaba en su relación. Pero la fiscalía necesitaba culpable, y Mario estaba ahí. Era conveniente. Así que construyeron caso alrededor de él a pesar de la falta de evidencia, y arruinaron su vida en el proceso. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza quién ordenó el asesinato de Paco Stanley y por qué. Los asesinos materiales nunca fueron capturados. Quien los contrató nunca fue identificado. El caso oficialmente permanece abierto, pero en realidad está frío. Nadie está activamente investigándolo. Y después de 25 años, las probabilidades de que se resuelva son esencialmente cero. Lo que sí sabemos es que Paco Stanley vivía vida más complicada y posiblemente más peligrosa de lo que el público veía. Según múltiples fuentes, consumía cocaína regularmente. Frecuentaba ambientes donde narcotraficantes estaban presentes. Vivía por encima de sus medios, de formas que generaban preguntas sobre el origen de todo su dinero. Y en algún momento, todo eso lo alcanzó de la forma más brutal posible. El funeral de Paco Stanley fue evento masivo. Miles de fans se alinearon en las calles para darle el último adiós. Celebridades de toda la industria del entretenimiento asistieron. Hubo tributos, hubo lágrimas, hubo discursos sobre qué gran hombre había sido y qué pérdida terrible era para México. Pero también hubo susurros sobre la vida secreta de Paco, sobre las cosas que había hecho que el público nunca supo, sobre las razones reales por las que había sido asesinado, porque para entonces los rumores sobre el narcotráfico ya habían comenzado a circular. Y muchos en la industria creían que sabían la verdad, aunque no podían probarla. Su hijo Paul Stanley quedó devastado. Según él ha dicho en entrevistas posteriores, su relación con su padre había sido complicada, pero lo amaba, y perderlo de forma tan violenta y súbita fue traumático. Además, tuvo que lidiar con todas las revelaciones y rumores que salieron después, con enterarse de aspectos de la vida de su padre que nunca había conocido o sospechado. Paul eventualmente continuó en el entretenimiento. Construyó su propia carrera como conductor y actor.
Y ha hablado ocasionalmente sobre su padre con mezcla de amor, dolor y aceptación de que Paco Stanley era hombre complicado con lados oscuros que la familia tuvo que aceptar. Las hijas de Paco con Mónica Pastrana crecieron sin su padre. Eran jóvenes cuando murió. Y según reportes, Mónica trabajó duro para protegerlas de los detalles más sórdidos de la muerte de su padre y de las teorías sobre por qué fue asesinado. Quería que recordaran al padre amoroso, no al hombre con vida secreta peligrosa. TV Azteca canceló Pácatelas, obviamente. Intentaron continuar con otros conductores, pero nunca funcionó igual. El programa era Paco. Sin él, era solo Shell vacío. Eventualmente lo cancelaron completamente y crearon programación nueva. Mario Bezares, después de ser liberado, luchó durante años para reconstruir su carrera. Mucha gente en México lo veía con sospecha y creían que había escapado de la justicia por tecnicismo legal. No querían trabajar con él, no querían ser asociados con él. Fue años en el desierto profesional. Gradualmente, muy gradualmente, Mario comenzó a conseguir trabajos pequeños, apariciones en programas, pequeños proyectos, y lentamente reconstruyó algo de carrera. Pero nunca volvió a los niveles de fama que había tenido cuando trabajaba con Paco. Eso se había ido para siempre. En el año 2024, Mario participó en el reality show La Casa de los Famosos México, y sorprendentemente ganó. El público mexicano, 25 años después del asesinato de Paco Stanley, finalmente pareció darle a Mario Bezares algo de redención. Votaron por él masivamente, y cuando ganó, lloró. Según sus propias palabras, sintió que finalmente el público lo perdonaba por algo que él insistía nunca haber hecho. Pero incluso esa victoria fue complicada. Porque Paul Stanley, el hijo de Paco, expresó públicamente su molestia de que Mario estuviera siendo celebrado. Dijo que le dolía ver al hombre acusado de participar en el asesinato de su padre siendo tratado como héroe. Que sin importar que hubiera sido legalmente absuelto, el dolor familiar permanecía. Es conflicto sin resolución posible. Mario insiste en su inocencia. La familia Stanley siente que la justicia nunca fue servida. Y el público está dividido entre quienes creen a Mario y quienes piensan que se salió con la suya. La teoría del narcotráfico permanece como explicación más creíble para la mayoría de las personas, porque explica la brutalidad de la ejecución, explica por qué los asesinos nunca fueron capturados, protección desde arriba. Explica por qué el caso nunca fue resuelto. Nadie quiere meterse con los carteles. Y encaja con los rumores sobre la vida secreta de Paco que han circulado durante 25 años. Pero sin pruebas concretas, seguirá siendo solo eso, teoría, una explicación plausible que nunca puede ser probada ni refutada definitivamente. Como tantos casos en México que involucran al crimen organizado, la verdad está enterrada bajo capas de miedo, corrupción y silencio forzado. El legado de Paco Stanley es complejo. Por un lado, fue uno de los conductores más talentosos y queridos en la historia de la televisión mexicana. Hizo reír a millones. Creó momentos de entretenimiento que la gente todavía recuerda con cariño. Lanzó las carreras de otros artistas. Dejó marca indeleble en la cultura popular mexicana. Pero por otro lado, según todos los indicios, vivía doble vida. Consumía drogas. Frecuentaba ambientes peligrosos. Posiblemente tenía conexiones con el crimen organizado. Y esas decisiones eventualmente lo alcanzaron de la forma más brutal.
no fue víctima inocente del crimen aleatorio. Según la teoría más creíble, fue consecuencia de vida que él mismo eligió vivir. ¿Eso hace su muerte menos trágica? No necesariamente, pero la hace más complicada. No es narrativa simple de héroe caído. Es historia de hombre brillante que tomó decisiones terribles y pagó el precio último. Sus programas todavía pueden verse en clips de YouTube. Las nuevas generaciones los descubren y ríen con las mismas bromas que hicieron reír a sus padres. El talento de Paco Stanley trasciende el tiempo. Era genuinamente gracioso, genuinamente talentoso, genuinamente especial como entertainer. Pero ahora esos clips vienen con contexto más oscuro. El conocimiento de cómo terminó su vida, las teorías sobre por qué fue asesinado y la realidad de que el hombre sonriente en la pantalla estaba posiblemente involucrado en mundo muy peligroso fuera de cámara. 25 años después de su asesinato, en el año 2024, el caso sigue sin resolverse. Los asesinos materiales nunca fueron capturados. Quien ordenó el asesinato nunca fue identificado. La justicia nunca fue servida. Y la verdad completa probablemente nunca saldrá a la luz. Es uno de esos casos que define una era. El asesinato de Paco Stanley marcó el fin de cierta inocencia en la televisión mexicana. Reveló que incluso las figuras más públicas y queridas podían tener lados oscuros. Mostró que el narcotráfico había penetrado incluso en los niveles más altos del entretenimiento. Y demostró que en México la justicia no siempre llega para todos, sin importar cuán famosos sean. Entonces, ¿cuál es el legado final de Paco Stanley? Es pregunta sin respuesta simple, porque su legado es múltiple y contradictorio. Es el legado del entertainer brillante que hizo reír a millones, cuyo talento era innegable, cuyas contribuciones a la televisión mexicana fueron significativas, quien creó momentos de alegría que perduran décadas después. Pero también es el legado del hombre con vida secreta peligrosa, quien, según todas las indicaciones, consumía drogas regularmente, quien frecuentaba ambientes donde el crimen organizado estaba presente, quien posiblemente cruzó líneas que no debió cruzar con gente que no perdona. Es el legado de un asesinato sin resolver, de un caso que expuso las fallas del sistema judicial mexicano, de una investigación que persiguió a los inocentes mientras los culpables escapaban, de preguntas que permanecen sin respuesta 25 años después. Y es el legado de las víctimas colaterales. Mario Bezares, cuya vida fue destruida por acusaciones que no pudieron ser probadas. Paola Durante, que simplemente estaba en lugar equivocado, en momento equivocado. Paul Stanley y las hijas de Paco, que perdieron a su padre y luego tuvieron que lidiar con todas las revelaciones sobre quién realmente era. Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio del año 1999 en el estacionamiento de un restaurante en Perisur. 17 disparos, 4 en la cabeza, a muerte instantánea. Asesinos que escaparon y nunca fueron capturados. Caso que nunca fue resuelto. Esa es la historia que todos conocen. Pero la historia que muchos no conocen es la del hombre detrás del personaje, la de las decisiones que tomó, la de la vida secreta que vivió, la de las conexiones peligrosas que según los rumores mantuvo, y la de cómo todo eso lo llevó a ese estacionamiento ese día. México perdió uno de sus entertainers más grandes. Pero también aprendió lección dura sobre el precio de ciertos estilos de vida, sobre cómo el narcotráfico había penetrado incluso en los niveles más visibles de la sociedad,
y sobre cómo la justicia en México frecuentemente falla incluso en los casos más públicos. 25 años después, seguimos sin respuestas definitivas. Seguimos con teorías en lugar de hechos, con rumores en lugar de verdades probadas, con sospechosos en lugar de convictos. Y esa tal vez es la tragedia final del caso de Paco Stanley. No solo que fue asesinado brutalmente en su prime, sino que su muerte nunca fue resuelta, que los responsables nunca pagaron, que la verdad nunca salió completamente a la luz y que probablemente nunca lo hará. Esa es la historia del asesinato de Paco Stanley, lo que nunca te contaron, la complejidad, las teorías, las vidas destruidas y las preguntas que permanecen sin respuesta 25 años después. El hombre que hizo reír a México murió de la forma más violenta, y México nunca supo realmente por qué. Esa es la tragedia, y esa es la verdad.